Muy buenas tardes, amigos de la mesa laboral que nos siguen por el Facebook en este diálogo del domingo a las 6 de la tarde de la mesa laboral. Y ahora saludo también a nuestros participantes en este diálogo de la mesa laboral sobre un tema significativo en esta época. Voy a saludar primero a los participantes que ya se han incorporado. Tenemos todavía a la expectativa de otros dos que seguramente se van a incorporar en el curso de los próximos minutos. Saludo a Cristian Amestegui, que es miembro de la mesa laboral. Saludo asimismo a Gonzalo Rodríguez, también miembro de la mesa laboral. Y saludo a la doctora Giovanna Maldonado, que ha sido funcionaria en el Ministerio de Trabajo, y también se ha incorporado Rubén Zabaleta, igualmente en calidad de invitado especial en esta ocasión, y esperamos todavía que se incorpore Williams Aparicio. Buenas tardes. Buenas, saludo entonces a ustedes en la mesa y a los que nos siguen. El tema de hoy es un tema que se refiere a las atribuciones y límites del Ministerio de Trabajo, y en el programa dice segunda parte, porque hemos tenido ya un programa anterior sobre la misma materia, pero con relación a la situación de las relaciones individuales de trabajo, a los problemas individuales. En este caso vamos a hablar de los problemas colectivos. Y para eso hemos empezado con una referencia a la Constitución Política del Estado y al Decreto 2349. El artículo 51 de la Constitución Política del Estado señala que el Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices, dice la Constitución aprobada en 2009. En cambio, el decreto 2349 dice lo siguiente: las personalidades jurídicas de sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales obreras, cuyo objeto sea la defensa de sus derechos laborales, deberán ser tramitadas únicamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, concluyendo con la emisión de la resolución suprema correspondiente. Parece haber, pues, aquí una discrepancia entre lo que manda la Carta Magna y lo que dice un decreto supremo aprobado el 1 de mayo del 2015. Cristian, entremos en materia y trata de explicarnos esta situación. Sí, muchas gracias. Aquí hay realmente un problema grave, porque si nosotros vamos hacia el año 2015, este decreto parece que fue un efecto de un reclamo, es decir, de mostrar poder y mostrar autoridad por parte del Poder Ejecutivo respecto a los sindicatos y en específico a la Central Obrera Boliviana, porque este fue el año en el que la central dijo: el 1 de mayo no voy a desfilar al gobierno, voy a hacerlo por mi parte, voy a hacer mi propio desfile del 1 de mayo. Y entonces, además de lo que se ha leído, este decreto 2349 trae una disposición final única y dice: las personalidades jurídicas de sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales obreras otorgadas por entidades diferentes al Ministerio de Trabajo quedan sin efecto jurídico. Gran cantidad de organizaciones que ya estaban operando jurídicamente por la personalidad otorgada, fruto de la Constitución Política, artículo 51, inciso 4 romano, solo por el hecho de que el ente superior, el ente matriz respectivo, le habría dado personalidad jurídica. ¿Qué está ocurriendo al presente? Para darle así un enlace con el motivo, el objeto del programa de hoy. Pues resulta
que cuando conviene al inspector laboral o a las autoridades en el ministerio, las personalidades de nuevos sindicatos entonces ya están constituidas por el aval del ente matriz. Pero cuando no les conviene, dicen, no, 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 usted me tiene que además, me tiene que traer la resolución suprema correspondiente. Mismo día, mismo inspector, diferentes casos, hay diferentes opiniones, depende con quién están hablando. Y eso tiene una grave consecuencia, porque cuando se suscitan conflictos laborales de manera colectiva, conflictos colectivos de trabajo, entonces, claro, uno está en duda si está tratando con un sindicato constituido oficialmente y legalmente o con un proyecto de sindicato, porque no sabes, por ejemplo, en juntas de conciliación o en arbitraje, si les van a dar o no les van a dar personalidad para por lo menos ser escuchados y atendidas sus peticiones. Yo creo que lo puedo resumir en 10 palabras. Saber si están aplicando uno u otro, al presente ambos están en el 50%, 50%, y que prever hacia futuro intraconflictos colectivos de trabajo es crítico para saber qué camino va a adoptar una parte o la otra respecto a su propia existencia o la del que tiene al frente. Ok, muchas gracias, Cristian. Vamos a hacer ahora una ronda con nuestros invitados. Empiezo con la doctora Maldonado. Su opinión, por favor, sobre esta materia. Después seguimos con Rubén y al final con el doctor Aparicio. Adelante, Giovanna. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Bien, a ver, sucede que el problema justamente nace en el respeto al fuero sindical. ¿Ya? Justamente el año 2008, el 1 de mayo del 2008, sale el decreto supremo 29539. ¿Debido a qué? Justamente debido a que, como dice la Ley General del Trabajo, un sindicato está legalmente constituido una vez que tiene la personalidad jurídica, o sea, tiene el certificado de nacimiento, ¿verdad? Entonces, una vez que está reconocido y tiene la personalidad jurídica, pues goza de fuero sindical. Pero, ¿qué sucede justamente antes del año 2008? Todos los trabajadores que se organizaban sindicalmente, hasta que puedan tramitar su personalidad jurídica, eran despedidos. En base incluso al artículo 12 de la Ley General del Trabajo, que al día de hoy ya es una norma declarada inconstitucional. Y justamente es por eso que el 2009, en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, con el fin de que estos trabajadores puedan gozar del fuero sindical antes de que puedan organizar su personalidad jurídica, no puedan ser despedidos. Entonces, es justamente, ese es el espíritu de la ley, el por qué la Constitución Política del Estado, en su artículo 51, parágrafo 4, señala que los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entes matrices. Esto para efectos del fuero sindical, para que esos trabajadores estén respaldados y no puedan ser despedidos. Porque la tramitación de la personalidad jurídica de un sindicato, pues tarda mínimamente 3 meses. Y en ese espacio de esos 3 meses, antes que salga justamente este decreto supremo del año 2008, estos trabajadores eran despedidos. Es por eso que los trabajadores, mediante la Federación de Fabriles de Cochabamba, solicitaron justamente que se pusiera eso en la Constitución Política del Estado, solo para efectos de fuero sindical. Ahora, lo que señala el doctor Améztegui es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un conflicto colectivo de trabajo, se supone que los sindicatos, su ley del sindicato es el estatuto y el reglamento, que están aprobados mediante una resolución suprema del Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí está justamente la pregunta. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto colectivo de trabajo y estamos ya en una junta de conciliación, en un tribunal arbitral,
y ese sindicato no tiene el estatuto ni el reglamento aprobado por la resolución suprema, ¿no? ¿Será válido o no será válido ese pliego de reclamaciones o la competencia del Ministerio de Trabajo? Yo pienso que es ahí donde estaría más bien el problema. Muchas gracias. Seguimos con el doctor Zavaleta. Su opinión también sobre este tema, la perspectiva. Buenas tardes, gracias, Thor. Pero en primer lugar, ¿se me oye bien? Sí, sí, estamos oyendo. Gracias. Bueno, un saludo a todos los colegas con los cuales comparto la jornada de hoy día, en especial a Giovanna, que la veo de bastante tiempo, con quien hemos podido compartir gestión en algunos momentos en el Ministerio del Trabajo. Bien, sí, un poco en el entendido de este punto, creo que es importante precisar el tema de los conflictos colectivos y lo que es la libertad de organización, ¿no? Ya en alguna otra reunión, encuentro que tuvimos de la mesa laboral, hablamos de lo que son los conflictos colectivos de trabajo y en esa situación precisamos que cuando hablamos de derecho colectivo de trabajo tiene que haber tres partes integrantes, ¿no? Uno que es la libertad de organización y sindicalización, segundo lo que es la posibilidad de negociación colectiva y tercero el conflicto colectivo de trabajo. Cuando nos referimos a la libertad de organización, nos estamos refiriendo a que el Estado debe garantizar que tanto lo que son los gremios de trabajadores o empleadores puedan tener una posibilidad de organizarse colectivamente. Cuando se plantea en este primer punto respecto a lo que son los sindicatos de trabajadores, me parece importante las precisiones que han ido realizando los colegas, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que solo nos estamos refiriendo a la organización de los trabajadores. Y cuando tomamos en cuenta este decreto supremo 2341, nos estamos refiriendo a su personalidad jurídica. La personal jurídica es decir, el momento del nacimiento de ese sindicato, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay que ser preciso en varias categorías, ¿no? Personalidad jurídica es el nacimiento del sindicato. Luego habrá elecciones de lo que es el directorio del sindicato, ¿no? Que es otro tema que puede plantearse también como un conflicto a veces en lo que es la negociación colectiva. Pero estamos hablando del nacimiento de un sindicato. Cuando hablamos entonces de personalidad jurídica y estamos hablando de sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales, estamos hablando que no existe y se está formando esa organización sindical. Eso es personería jurídica. Eso tiene un trámite especial ante el Ministerio del Trabajo con intervención del Ministerio de la Presidencia, inclusive, ¿no? Porque la aprobación de personerías jurídicas de sindicatos salen con resolución suprema, ¿no? Ese es un primer punto. Ahora, cuando hablamos de reconocimiento de lo que es una directiva sindical, es otro trámite que implica que ya el sindicato ha nacido, tiene presencia, que se llama jurídica, y lo que está haciendo es un momento de renovación de lo que son sus directorios sindicales. Ese es otro trámite que se realiza, ¿no? Para proteger estas dos instituciones, como señalaba Giovanna, es bastante importante entender lo que es el fuero sindical, ¿no? La protección que se da a los trabajadores cuando están siendo elegidos dirigentes sindicales, ¿no? Y esa protección alcanza desde el momento de la elección, no desde el momento de la aprobación del directorio, directorio del sindicato o reconocimiento recién de la personería de lo que va a ser el sindicato, ¿no? Entonces, por la norma hay una protección a los trabajadores que están ejerciendo su libertad de organización desde el momento de su elección, ¿no? Entonces, ahora, si nos vamos a los conflictos que se pueden generar, está bien. Tenemos el primer conflicto que va a ser entre partes, entre lo que son los trabajadores y los empleadores, para lo cual tiene que haber una organización sindical para que sea catalogada como conflicto colectivo. Pero también puede haber otro tipo de conflictos que alguna vez lo hablamos en este espacio, ¿no? Los conflictos intrasindicales y intersindicales, ¿no? Es decir, al nacimiento de lo que es un sindicato, también puede ser que haya problemas si ese sindicato realmente representa, ha sido elegido, se está constituyendo con la ¿qué se llama? Conformidad de todos los miembros del sindicato. Además, ese requisito que se está señalando ahí es el tema del aval del ente matriz, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones que se deben cumplir para que se consolide
lo que es el reconocimiento de esta personalidad del sindicato. Y ahí se pueden presentar estos conflictos intersindicales e intrasindicales. Cuando se presentan ese tipo de conflictos, la competencia del Ministerio del Trabajo es limitada, no puedes resolver ese tipo de conflictos internos del sindicato, ¿no? ¿Por qué? Porque como señalaba Giovanna, esos son temas que tienen que estar regulados en el estatuto del sindicato, ¿no? Y en el estatuto del ente matriz, ¿no? Entonces, cuando se presente ese conflicto intersindical o intersindical, estoy hablando de genérico de dos conflictos que se pueden presentar, el ente matriz es el que debe intervenir para solucionar el conflicto en ese sindicato, ¿no? Que puede ser desde la constitución de la personería jurídica, que puede ser en el momento de lo que puede ser el cambio o la elección de un nuevo director, ¿no? Entonces sí se presentan esos conflictos y ahí sí, como tu tema es cuáles son las competencias, creo que aquí una primera precisión es que sí hay competencias de reconocimiento de parte del ministerio respecto a lo que es el tema de la personalidad jurídica, ya te digo, con intervención inclusive del Ministerio de la Presidencia, pero si hay un conflicto interno entre el sindicato, ese conflicto no tiene el Ministerio competencia para resolver, ¿no? Necesita la intervención de la organización sindical. Ok, vamos a avanzar. Gracias. Doctor Aparicio, una breve opinión sobre la materia. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En principio me disculpo el retraso en el ingreso. Fue un problema de conexiones y de alguna coordinación que lamentablemente me impidió estar a tiempo. Bueno, a ver, yo tengo una visión absolutamente diferente a las que acabo de escuchar, porque yo tengo la impresión que, en definitiva, esto de la libertad sindical, no solo tengo la impresión, estoy absolutamente claro en que la libertad sindical está defendida desde la Organización Internacional del Trabajo a partir del Convenio 87, ratificado por Bolivia y por lo tanto ley de la República de Bolivia el año 1965. Y allí nos dice claramente que los sindicatos se constituyen sin necesidad de autorización ni intervención de ningún ente. Ahora, ciertamente el Estado boliviano, y ahí quiero ser muy enfático, no se ha constituido el 2005, como muchos creen, o el 2009, como muchos creen, sino que viene del año 1825. Pero por mucho tiempo, los gobiernos, especialmente estos gobiernos de tinte totalitario, han tratado de someter a los sindicatos y a sus organizaciones al manejo y la manipulación política. Y por lo tanto, se han inventado ya de antes del año 2005 o 2009, que está vigente la nueva Constitución, se han inventado esto de la Resolución Suprema de Reconocimiento de Personalidad Jurídica, totalmente contrario a lo que pregona y establece la normativa internacional de trabajo. Primera puntualización que quiero dejar claramente sentado, no es necesaria la tal resolución suprema, nunca fue necesaria. La segunda cosita, si se me permite rápidamente, es que en definitiva, una vez que tenemos esto, claro, el sindicato tiene que tener absoluta libertad y coincido plenamente que los conflictos intersindicales e intrasindicales se tienen que resolver en el ámbito de sus propias organizaciones. El conflicto que atañe al Estado, por su naturaleza tripartita, es el conflicto que se produce entre trabajadores, un grupo de ellos, con sus empleadores, en los que participa el Estado a través de estas juntas de conciliación o el arbitraje, según podemos ver mucho más adelante, ¿no? Ok, muchas gracias. Vamos a pasar directamente ya a la siguiente problemática, que se refiere a los pliegos de peticiones y pliegos de reclamaciones. Y la pregunta es si en este ámbito el arbitraje es algo obligatorio. Vamos a empezar con Gonzalo Rodríguez. Tu opinión, por favor, sobre esta materia. Bueno, Jorge, disculpen tal vez la ruptura de tu propuesta de
Perdón, perdón. No, está sin... Perdón, disculpas. ahora sí estás. Gracias. Bueno, tal vez un aporte final al punto anterior, Jorge, permíteme, por favor. Resulta que en Bolivia hemos heredado un mandato que proviene del del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, que claramente establece en su artículo 124 que los sindicatos se consideran legalmente constituidos desde la fecha de la resolución suprema que expide el Poder Ejecutivo, concediéndoles personalidad jurídica. Esto se creyó superado con el mandato constitucional, el artículo 51 que han mencionado, pero en los hechos está vigente, aún se aplica y en función de ello es que el ministerio ha mantenido la tuición y más bien inclusive ha concentrado la hegemonía sobre ese tipo de trámites, porque a pesar de este mandato, de este 124 del decreto reglamentario, algunas gobernaciones habían empezado a otorgar personerías jurídicas a sindicatos de alcance departamental. Y en definitiva, acá lo que queda pendiente es un desarrollo del mandato constitucional, ¿no? Que está chocando contra este 124 del decreto reglamentario y con el contenido del decreto que en esta ocasión nos está motivando al análisis, ¿no? Del caso. Ahora, bueno, hecho este aporte, muy rápidamente quisiera indicar que en relación a lo que es el tribunal arbitral o la junta de conciliación previa y el rol del Ministerio de Trabajo, suele arguirse de que si no hay la voluntad de la parte empleadora no se podría obligar a que la misma concurra, ¿no? Porque eso sería violentar la voluntad de una de las partes. Sin embargo, quiero recurrir a un criterio que viene del propio Código Civil, de los códigos civiles, en sentido de que las obligaciones pueden provenir de la ley. Y si hay una ley que obliga a una junta de conciliación, a un tribunal arbitral, ese código civil, que es la base que generalmente usa el sector empresarial para sus, digamos, labores con respaldo jurídico legal, entonces resulta que no es válida la objeción, ¿no? Una cosa diferente es que tengamos una ley de arbitraje voluntario, pero en el caso del ámbito laboral tenemos una ley que establece el carácter obligatorio y si la fuente de la obligación es la ley, bueno, salvo que se cambie la ley, yo en consecuencia soy partidario de que no se puede evadir bajo este argumento de la voluntariedad lo que esté establecido para la Junta de Conciliación y el arbitraje respectivo. Ok, gracias. Cristian, otra vez pasamos a esta función mediadora del ministerio. ¿Y cuál es la problemática que tú has identificado? Pero aquí yo pienso que hay tres problemas. El problema número uno está en que voy a ir en desorden. Acabo de escuchar que Gonzalo decía, pero la ley dice que tiene que irse a arbitraje para resolver finalmente un conflicto colectivo. Recordar a ustedes que hay una sentencia constitucional bajo número 1064 del año 2019 que dice las partes tienen que estar de acuerdo en someterse a arbitraje. Si no lo estuvieran, no se puede ir a arbitraje para resolver conflictos laborales, colectivos, y por tanto el juez natural, es decir, el juez laboral, será el llamado para dicha resolución. Pero no es casual, porque la problemática es esta, lo resumo para escuchar la opinión de todos los colegas. El problema es este, y es la falta total de independencia y de profesionalismo, yo pienso en el Ministerio de Trabajo, porque en arbitraje, por ejemplo, el árbitro dirimidor finalmente es el jefe departamental del trabajo o la autoridad que éste delegue. Y claro, cada uno de los árbitros, entre comillas, contratado por las partes y pagado por las partes, van a tener pues una contraposición notoria y el dirimidor va a ser quien haga eso, dar la opinión final. Pero cuando la autoridad no es imparcial y no está sometida a la ley, sino son como amigos que van siendo llamados, etcétera, entonces siempre pierde una de las partes. Y entonces de ahí viene que el tribunal dijo, es verdad, no hay un pool y por tanto no es imparcial. Bien, retrocedamos un paso extra, vamos hacia las juntas de conciliación. Y miren la problemática, la perversa problemática que se está suscitando. Resulta que
Hubo un pliego de peticiones en su oportunidad, pongamos en fácil, con 5 puntos. Digamos que no se llega a un acuerdo sobre un punto entre trabajador y empleador, con lo cual el sindicato presenta su pliego de reclamaciones, con lo cual genera un conflicto colectivo. Ya hay un conflicto como tal. Bien, se organiza rápidamente una junta de conciliación donde el Ministerio de Trabajo hace eso, de mediador, conciliador, para intentar agotar ánimos los conciliatorios. Y una de las partes, por decir el empleador dice, voy a poner un ejemplo, pero me dicen que haga incremento salarial y aquí tengo mis documentos de incremento, no entiendo bien dónde está el conflicto. Y el del ministerio le responde, mire, aquí tenemos que conciliar. ¿Va usted a repetir el incremento, sí o no? No, porque yo pienso que ya está pagado, entonces no hay acuerdo, váyanse a arbitraje. Es decir, no hay conciliación como tal, sino es cede o no cede, solo es sí o no, porque arbitraje es lo que les espera y usted ya sabe lo que va a ocurrir. Esa es la problemática resumida. Ok, esa es la problemática. Vamos a pasar a los comentarios. Doctora Maldonado. Bien. A ver, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos muy importantes, ¿no? Pliego de peticiones, pliego de reclamaciones. Pliego de peticiones, estoy pidiendo lo que no está en la ley, lo que no están en las normas, pero quiero negociar con la parte empleadora. ¿Sí? Y si me voy a un pliego de reclamaciones, el tribunal arbitral tiene que actuar conforme a ley, de acuerdo a derecho. Lo que no está en la ley no puede dar un tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque va a ser sujeto de un recurso de nulidad. Si en la ley dice, por ejemplo, que se debe pagar las primas, artículo 57 de la Ley General del Trabajo, se debe cancelar las primas, siempre y cuando el balance indique que hay utilidades. ¿Sí? Entonces, si hay utilidades, tiene que cancelar. Si no hay utilidades, no tendría por qué no cancelar. Y el mismo Código Procesal del Trabajo señala también que en el caso de que se esté pidiendo el balance y la empresa no entregue el balance, hace suponer que hay justamente utilidades y que no quiere pagar, ¿verdad? Entonces, ese juez va a actuar de acuerdo a los principios generales del derecho del trabajo que ya están constitucionalizados. Yo siempre voy a señalar y voy a tomar como ejemplo el año 2004, cuando el doctor Williams Aparicio era el director nacional del trabajo. Y el personal que debe entrar al Ministerio de Trabajo debe cumplir con el convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo. Tiene que ser un cuerpo especializado. ¿Qué se supone eso? Que todo el personal del Ministerio de Trabajo debe ingresar mediante convocatorias, mediante selección. ¿Por qué? Porque ese inspector de trabajo tiene que cumplir con el artículo 232 de la Constitución Política del Estado. Eficiencia, imparcialidad, pleno sometimiento a la ley, conocimiento de la norma. Entonces, ¿qué va a pasar si no conoce la norma? Efectivamente, lo que ha dicho el doctor Cristian Amestegui, ¿no? Va a ser totalmente parcializado y no va a actuar de acuerdo a la ley ni de acuerdo a la norma. Entonces, ese problema sí efectivamente se nota en el Ministerio de Trabajo. Es la falta de conocimiento, la falta de preparación en la normativa laboral, ¿no? Y se debería de tomar en cuenta este convenio 81, ¿por qué? Porque ha sido ratificado y es una ley. Entonces se tiene que cumplir. Pero aparentemente, por lo que conozco y comentan, no es algo que se cumpla necesariamente en todos los casos. Doctor Zabaleta, a ver, y después con el doctor Aparicio. Brevemente, por favor. Bueno, en este punto respecto a lo que es, entiendo, la atención de pliegos de peticiones y pliegos de reclamaciones y el arbitraje, estamos tratando de ver cómo se soluciona un conflicto colectivo de trabajo y queremos solo referirnos a la última parte de lo que es la expresión de solución del conflicto colectivo de trabajo. Creo que tal vez si queremos hacer un análisis de las causas de por qué se produce el conflicto, pero además determinar cómo se soluciona el conflicto de trabajo, es importante ver el procedimiento de lo que es el conflicto de trabajo, ¿no? Porque claro, tal vez vamos a aplicar el tema de ir a responsabilidad como
si solamente uno de los actores hoy día tendría la responsabilidad de que los conflictos colectivos no se están solucionando, ¿no? Que probablemente en casos que han conocido los colegas tengan razón que esté pasando eso, ¿no? Es cierto, ¿no? Hay expresiones de que no está funcionando el procedimiento porque puede ser que le falta fortalecer sus capacidades al Ministerio del Trabajo. Puede ser, pero hay que tener mucho cuidado con el conflicto colectivo de trabajo. El conflicto colectivo de trabajo en Bolivia tiene un procedimiento, ¿no? Tiene un procedimiento que tiene que estar muy bien ligado a lo que en inicio significa el tema de la negociación colectiva de trabajo, ¿no? Okay. Para mí esto es bien importante, ¿no? No, seguro. Si no creamos una cultura de atender lo que es el conflicto colectivo de trabajo y a través de lo que es la negociación directa y luego darle realmente una especificidad con fortalecimiento de capacidades sobre lo que es el regulador, pero además con norma respecto a los medios alternativos de solución de conflictos como la Junta de Conciliación y el Arbitraje, obviamente que no vamos a poder avanzar, ¿no? ¿Por qué? Hagamos una precisión de algunas cosas para no dejar esto muy suelto, ¿no? Pliego petitorio y pliego de reclamaciones. Ahí podemos tener el primer problema, no se identifica en claro qué es un pliego de peticiones y qué es un pliego de reclamaciones a partir de lo que es nuestra legislación, ¿no? Nuestra legislación nos habla del pliego de reclamaciones, pero ese pliego de reclamaciones en Bolivia puede contener conflictos jurídicos de derecho, de cumplimiento de norma o interpretación de norma, interpretación de convenio, interpretación de contrato, o puede contener también conflictos económicos de interés, que no están ligados a cumplimiento de norma, sino a modificaciones de condiciones de trabajo, ¿no? En el caso boliviano, todo llega a converger en lo que es un pliego petitorio, ¿no? Desde ese punto de vista, nuestro procedimiento nos habla de la negociación directa, ¿no? Entonces, ¿qué tan preparados estamos para esa negociación directa? Bueno, esa es la pregunta precisamente que tenemos. La norma en general en Bolivia es bastante buena. Lo que pasa es que su administración no es tan buena. Y hay la subjetividad que estamos tratando de despejar como una problemática vigente hoy, fruto de algunos conflictos entre los mismos marcos jurídicos. Doctor Aparicio. Bueno, muchas gracias. En principio, bueno, qué bonito recordar que el año 2004 en este país las cosas se estaban tratando de hacer bien, ¿no? Y después parece que fuimos para menos. Pero en todo caso es cierto lo que dice Giovanna en relación a que el personal del ministerio debería ser altamente calificado y no precisamente puesto ahí con absoluta ineptitud, improvisación y todas las características que hoy día tenemos que ver no solo en el Ministerio de Trabajo, sino en todo el Estado en general. En segundo lugar, yo quisiera establecer como parte de mi análisis, si me permiten hacerlo de manera muy rápida, es analizar la naturaleza específica del conflicto. Es que el conflicto surge porque el Estado boliviano tampoco está dando lugar a el convenio 89 de la OIT y el convenio 154 de la OIT, que establecen, uno de ellos, el primero de los nombrados, Ley de la República, que abroga todo lo anterior, por si acaso, ¿no? Es decir, una norma posterior abroga la anterior. Entonces, ¿qué dicen esos convenios? Dicen que precisamente el Estado tiene que favorecer la negociación colectiva. Y la negociación colectiva inicia en la fase del encuentro entre empleadores y trabajadores para construir condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, el conflicto laboral al que se refiere la Ley General del Trabajo y el decreto reglamentario está referido única y exclusivamente al pliego de reclamaciones, no así al pliego de peticiones que, de acuerdo también a las definiciones que nos da la Organización Internacional del Trabajo, tiene que ver con reivindicaciones o conflictos de intereses precisamente en la construcción de nuevas condiciones económicas en la relación laboral. Por lo tanto, está claro que el conflicto tiene que producirse a partir del pliego de reclamaciones en las instancias establecidas por la ley, pasando por la Junta de Conciliación, llegando al Tribunal Arbitral, pero en cuanto a conflictos de aplicación de derecho. Incumplieron el artículo tal, incumplieron el artículo cual. En relación a temas de reivindicación económica, ciertamente el
Tribunal Constitucional que no goza plenamente de ni de mi simpatía y tampoco goza de mi confianza, por supuesto ha podido decir lo que Cristian nos mencionaba, de que para que haya un conflicto, para que pueda producirse un avenimiento, para que pueda producirse una negociación o pueda producirse la instancia de la conciliación o el arbitraje, necesita el avenimiento de ambas partes, es posible que pueda aplicarse al caso de los conflictos relacionados a peticiones. Por eso hay pliego de peticiones y pliego de reclamaciones respectivamente, ¿no? Ok. Vamos a saltar a la siguiente etapa de esta rica discusión desde puntos de vista diferentes. Es el tema de la huelga como mecanismo de protesta y su legalidad. A ver, Gonzalo, unas palabras para introducir este tema de la huelga. Bueno, de principio vale la pena recordar que la OIT en reiteradas ocasiones ha llamado la atención al gobierno, es decir, le ha enviado recomendaciones específicas en relación a que debiera garantizarse la imparcialidad en la calificación de una huelga como legal o ilegal. Y concretamente se tiene inclusive una recomendación con el número 3285, por la cual le dice el Comité de Libertad Sindical del OIT que recuerda al gobierno que la declaración de ilegalidad de la huelga no debería corresponder al gobierno, es decir, en este caso al Ministerio de Trabajo, sino a un órgano independiente e imparcial, ¿no? Y después, bueno, hay otras recomendaciones similares para otros países que refuerzan este criterio. Al respecto, lo que hizo el gobierno fue salir muy rápidamente por la tangente, diríamos así, porque anunció que estaba negociando con la COP una nueva Ley General del Trabajo, que todos sabemos que no quedó en nada, se truncó, y en consecuencia esta reclamación de organismos sindicales bolivianos ante el Comité de Libertad Sindical del OIT ha quedado pendiente de solución. Y aquí, al igual que en el tema de conciliación y arbitraje, lo que está en duda es la imparcialidad del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y para las huelgas, para la calificación de las huelgas, si es legal o ilegal, específicamente en eso la OIT es precisa, ¿no? Dice, no corresponde, en otras palabras, al ámbito administrativo, sino deriven a una instancia judicial, en otras palabras, porque específicamente dice, no debe ser el ámbito administrativo el que define esta situación. Entonces, acá hay un problema pendiente que además quisiera señalar de que no está entre las atribuciones del Ministerio de Trabajo, definida por un decreto del 2006, la atribución de calificar las huelgas, ¿no? Esto ha venido como una especie de autodefinición de competencia del propio Ministerio de Trabajo en su norma interna de organización del ministerio que se aprobó mediante solución ministerial. O sea, se ha auto-otorgado la competencia, lo que es más cuestionable aún, ¿no? No le ha dado el órgano ejecutivo como tal, no hay un decreto que le dé esta competencia, no hay una ley que le dé esta competencia y se da a sí mismo el Ministerio de Trabajo y esto contradice la recomendación del OIT y la preocupación en ese sentido debiera llevarnos a pensar en una modificación de esa resolución ministerial y sobre todo el canalizar la solución definitiva haciéndose eco de la recomendación del Comité de Libertad Sindical. Ok, gracias. Doctora Maldonado, ese es el problema ahora. ¿Sí está de acuerdo en que hay una autoatribución de competencias por parte del ministerio? Hay una necesidad de reparar esta situación y habría que pensar cómo se le hace. Primero, su opinión sobre si coincide en que el ministerio se atribuyó, se arrogó facultades y competencias que no estaban en el derecho propiamente. Bien. A ver, nuestra Ley General del Trabajo, en el artículo 105 y siguientes, señala cuál es el procedimiento justamente para definir si una huelga es legal o ilegal. Cuando se ha cumplido todo el procedimiento de la Junta de Conciliación y del Tribunal Arbitral y sale el laudo arbitral, que es una sentencia de cosa juzgada, entonces la huelga sería legal. Si no se ha cumplido todo el procedimiento, el Ministerio de Trabajo, tanto como sus jefaturas, justamente declaran las huelgas ilegales, ¿no? Ahora, la Constitución Política del Estado también garantiza el derecho justamente a la huelga
pero dice de acuerdo con la ley. Y cuando nos dice de acuerdo con la ley, pues justamente hace referencia al artículo 105 y siguientes de la Ley General del Trabajo. Ahora, concuerdo con el doctor Gonzalo Rodríguez, porque estaríamos dejando en indefensión también a los trabajadores. ¿Por qué? Porque nuestra Ley General del Trabajo no está clara al respecto. O sea, señala cuáles son las sanciones a los trabajadores, pero no señala nada de las sanciones a los empleadores. Entonces, ese punto sí está suelto y es justamente en base a eso que la Organización Internacional del Trabajo justamente hace esa recomendación, indicando que debe ser un órgano totalmente imparcial el que deba determinar si una huelga es legal o ilegal. Gracias. Rubén. Sí, gracias. Bueno, en este punto hay que poner en contexto también qué es la huelga, ¿no? O en qué parte del conflicto aparece la huelga, ¿no? Porque si nos referimos a las tres instituciones de lo que es el derecho colectivo, ¿dónde sería la huelga presente? ¿En el conflicto colectivo? ¿En qué momento el conflicto se puede presentar? Ese como primer punto, porque hay un tratamiento hoy día de la doctrina. Y el segundo, ¿qué es la huelga? ¿No? Recordemos que en una sesión anterior hemos hablado si es un derecho fundamental para la OIT hoy día la huelga, primer punto, ¿no? Para la OIT, derechos fundamentales son los que están relativos, son los relativos a lo que son los convenios fundamentales de trabajo, ¿no? Y en lo que es convenios fundamentales de trabajo está el de libertad de organización, y ahí están dos convenios, el 87 y el 98. Pero las interpretaciones que hacían la comisión de expertos señalaban que la huelga era un derecho fundamental. Pero el 2012 habíamos hablado que en la Conferencia Internacional del Trabajo ha habido una impugnación de parte de lo que es los empleadores respecto a las observaciones que han hecho los expertos de la CEARC. ¿Por qué? Porque han interpretado el convenio 87. El convenio 87 en ningún momento habla de lo que es la huelga, ¿no? Entonces, a nivel internacional, como norma internacional, no está comprendido hoy día o está en discusión que la huelga sea un derecho fundamental, ¿no? Ahora, ¿esto qué implica, no? Esto no implica que la huelga ha desaparecido en todas las legislaciones del mundo porque un convenio no lo esté especificando, ¿no? La norma interna puede avanzar, puede inclusive regular de diferente forma, y no encuentro que haya una controversia con el convenio 87 en el entendido de que está a un nivel constitucional y también regulado en la Ley General del Trabajo. Cuando nos vamos a la Ley General del Trabajo, está estrictamente ceñido a las consecuencias del tratamiento del conflicto colectivo, ¿no? Audio. Audio. Aló, perdón. Sí. Entonces, es el artículo 150 que establece la prohibición de la suspensión de actividades. Porque ¿qué es la huelga? Es la suspensión de las actividades, ¿no? O sea, hay una prohibición. Y es el artículo 114 que establece cuándo se puede dar la huelga en el conflicto colectivo. Es decir, una vez que se han vencido todas las etapas de lo que son la Junta de Conciliación y el Tribunal Arbitral, ¿no? Entonces, en esos efectos, ¿tenemos una regulación de la huelga? Sí. Ahora, ¿qué pasa con lo que se plantea cuando se declara una huelga legal o ilegal, ¿no? Los sindicatos y las organizaciones de empleadores, o los sindicatos y los empleadores, cuando están en pleno conflicto colectivo de trabajo, asumen esto de la negociación directa, Junta de Conciliación y Tribunal Arbitral. Yo he visto tensiones, pero casi la huelga se da como excepciones. No es una regla que la huelga aparezca antes de vencer todas estas etapas, ¿no? Pero sí hay en ciertas ocasiones que cuando no van por este procedimiento, ciertos sindicatos, si se van a la huelga directa, o sea, si no te han planteado el conflicto colectivo en los términos de negociación con pliego petitorio que vaya, sino que aparece un problema que puede ser hasta un problema que no sea laboral. A ver, pongamos en este caso, ¿no? O sea, problema laboral con conflicto de derecho, de interés, o a veces un conflicto de otra índole que vincule a los actores, inclusive que no sea laboral, ¿no? Que no haya pliego, que no haya nada que puede plantear un conflicto que
implique la suspensión de actividades. Entonces, ese es un problema que se ha presentado. Otro problema que se presenta es en aquellos sectores que están bajo la Ley General del Trabajo, pero por previsión de la norma no pueden realizar negociación colectiva, ¿no? Los sectores ligados a los servicios públicos, al sector público, empresas públicas, seguridad social, todo eso, ¿no? Tienen un conflicto laboral, tienen su pliego de peticiones, pero no está habilitado la posibilidad de que utilicen ese procedimiento y lleguen a huelga. Entonces se van a huelga, ¿no? Okay. Plantean huelga y ahí sí surge el problema de cómo se declara esa huelga, ¿no? Y finalmente, y con esto concluyo, el tema de la negociación laboral, o la negociación no solo laboral, de la negociación de la Central Obrera Boliviana con los gobiernos, ¿no? Esa negociación de la Central Obrera Boliviana a través de un pliego vincula varios temas, no solamente el laboral, ¿no? Uno ve el pliego, tiene vinculaciones, y en esos pliegos ustedes van a ver que tratan de aplicar lo que es el procedimiento de la atención de los conflictos, ¿no? Si no me contesta en 10 días, el pliego petitorio está como no contestado, ¿no? Para que se haga la atención y que haya la posibilidad inclusive de que se vaya a una huelga con suspensión de lo que son las actividades laborales. Entonces, en esas especificaciones, y un poco haciendo referencia a lo que señaló Gonzalo, es que salieron resoluciones de declaratoria de huelgas nacionales, huelgas departamentales, huelgas de sectores como ser salud, que fueron declaradas ilegales, ¿no? Claro, ahí hay una controversia, ¿quién es una de las partes, ¿no? Sindicato de estas entidades versus el empleador, que en este caso es la figura pública, ¿no? Entonces, ahí hay que ver quiénes son los competentes, ¿no? Lo dejo ahí para que intervengan. Ok, ahí hay una situación que yo creo que aparece permanentemente. Hay una normativa que no es precisa en materia de huelga. Vamos a saltar a esa parte del tema. Empezamos con el doctor Aparicio. Rápidamente este tema de cómo funciona la normativa de la huelga y qué autoridad y cómo actúa la autoridad ministerial. Y muchas gracias. A ver, bueno, yo pienso que aquí hay dos cosas que yo las voy a vincular necesariamente con el primer punto de nuestro análisis, ¿no? Al momento que el Estado se arroga para sí el reconocimiento de personalidad jurídica de las organizaciones o de personería de las organizaciones, entonces ahí lo que está haciendo es permitirse la posibilidad de la manipulación de estas organizaciones. Por lo tanto, si bien el derecho de huelga es un derecho que está consagrado por la Constitución y se ejerce en el marco de la ley, evidentemente este primer análisis me permite concluir que la legalidad o ilegalidad en manos de un órgano administrativo es absolutamente riesgoso para cualquier tipo de conflictividad. Segundo, por lo tanto, si bien tenemos una normativa actual en la Ley General del Trabajo, sin embargo, la realidad nos ha mostrado que es necesario que sea un órgano imparcial, absolutamente imparcial. Por eso que creo que hay que llamar a instancias diferentes, como bien decía el colega Rodríguez, a instancias diferentes al órgano administrativo que pueda dirimir esta norma. Ahora, como derecho, es un derecho, porque es la expresión de los trabajadores frente a la reclamación de sus derechos que pudieran ser vulnerados, ¿no es cierto? El último punto de mi análisis es que, en definitiva, creo yo que el reatar o someter el artículo constitucional o la disposición constitucional a una ley nos hace ver lo precario que hace la progresividad de los derechos constitucionales establecidos en la propia Constitución. Ok, gracias. Gonzalo, a ver, veremos para ir redondeando este tema complicado que ha sido siempre en Bolivia el manejo de la huelga, que parece que está en la propia Ley General del Trabajo del 42, equivocadamente como recurso, una vez que las instancias de la conciliación, el arbitraje han fracasado. Ahí empieza la posibilidad de hacer huelga. Adelante con tu opinión.
Evidentemente hay una regulación ya en la Ley General del Trabajo, su decreto reglamentario, que condiciona el ejercicio del derecho de huelga a la previa, al previo agotamiento de las etapas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, el hecho de que hayan agotado o no estos recursos no es un criterio universalmente aceptado, digamos, ¿no? Eso es para el país, pero en el mundo no necesariamente estos son los requisitos. Y por eso es que la OIT ha considerado a través del Comité de Libertad Sindical que hay que replantearse el tema, ¿no? Y en consecuencia, básicamente ha trabajado casi más de 1000 principios sobre estos temas de libertad sindical y entre ellos sobre el derecho de huelga, y ha señalado que uno de los criterios más urgentes dentro de esas preocupaciones está el de garantizar que haya imparcialidad en la calificación de la huelga misma, ¿no? Otro de los principios o criterios o recomendaciones que ha planteado el Comité de Libertad Sindical es que si hay sectores que se los considera esenciales como el de salud y se los restringe en el ejercicio de derecho de huelga, debe compensárseles con mecanismos efectivos para atender sus demandas. Y esto es lo que no ha habido en el país. Es más, tenemos una sentencia constitucional. Ustedes se acordarán que un anterior defensor del pueblo, el señor Tesanos, en su momento hizo un intento de una acción popular para definitivamente erradicar el derecho de huelga en el sector salud. Le dieron la razón en primera instancia, pero en Sucre anularon esa decisión y recomendaron que el órgano legislativo trabaje las normas que permitan resolver esto de manera más racional, y ese trabajo no lo ha encarado el órgano legislativo y estaba encomendado como plazo el 2020, ya estamos en el 2022, por ejemplo, y ahí hay otra tarea pendiente. Ok, vamos a hacer la última ronda. Vamos a concluir con Cristian, vamos con Rubén, después el doctor Aparicio, después la doctora Maldonado y finalmente Cristian, para cerrar, redondear esta problemática que hemos estado manejando. Rubén, tema huelga. Bien, sí, aquí creo que es pertinente tomar en cuenta que dentro de la doctrina moderna del derecho del trabajo, esto se conoce como procedimientos de prevención del conflicto colectivo, ¿no? Es muy importante porque la huelga es lo último, ¿no? O sea, no debe empezar el tratamiento de un conflicto colectivo con huelga, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hablar es los procedimientos de prevención y claramente ahí hay la expresión de la huelga, ¿no? También me permite un poco rememorar lo que ha pasado el 2012 justamente con esta impugnación respecto al convenio 87 y la previsión de que estuviera incluido la huelga en este convenio, ¿no? Guy Ryder, que es el director de la OIT, justamente en esa oportunidad decía que cuando hay huelga fracasan ambas partes, ¿no? Porque la huelga significa un fracaso de los trabajadores y de los empleadores por no haber dado solución a los temas laborales, ¿no? Entonces la huelga siempre hay que tomarlo como una consecuencia final, ¿no? La huelga y el lockout, porque ¿para qué los vamos a separar, no? Aquí hay dos posibilidades, ¿no? Tanto puede entrar en paro el empleador, como también puede entrar en paro, puede entrar en paro el empleador y también el trabajador, la huelga, ¿no? Entonces lo que hay que tener en cuenta aquí es más bien dinamizar y ser un poco más cautelosos en cómo desarrollamos la negociación directa, cómo fortalecemos nuestros medios alternativos de solución de conflictos en lo que es el tema de la Junta de Conciliación y el Tribunal Arbitral. ¿Por qué? Porque lo que hay que superar son los conflictos que se dan. Bueno, aquí también es importante decir, conflictos laborales siempre va a haber. Estas expresiones del conflicto son los que hay que controlar, ¿no? ¿Cómo se las trata? Y incentivando lo que es la negociación colectiva, nos puede ir bien en materia, porque yo siempre veo que esperamos a que alguien resuelva el conflicto, ¿no? Que alguien diga, ¿no? Y si lo presionamos a ese que va a decir cómo se resuelve el conflicto, y si hasta logramos que no tenga criterios de imparcialidad, nos va a salir mejor. O sea, hay una apuesta a que alguien vaya, ¿no? Más bien, en materia laboral lo que hay que proteger es que la cotidianidad sea la que se imponga y se superen los conflictos, ¿no? Hoy yo me pongo a pensar, ¿cómo van a ser los conflictos colectivos en esta gestión? Hemos salido de una época del 2020 donde los conflictos colectivos han sido de diferente forma, ¿no? No se han basado, ustedes han debido sentir lo mismo que yo, el 2020 no ha habido incremento salarial, no ha habido pliegos petitorios, porque claro, había una pandemia, había restricciones de actividad. El 2021
la normativa solo ha establecido incrementos sobre el mínimo nacional, no se han generado mayores convenios sobre incrementos salariales sobre el básico, tampoco ha habido muchos pliegos petitorios. Ahora, ¿qué nos espera esta gestión? En base a lo que tenemos como un mercado laboral formal que se va achicando y las empresas que son formales están todavía con dificultades de reactivación, sindicatos que quieren consolidar estabilidad laboral para todos sus trabajadores, cómo va a avanzar el tema de condiciones. Entonces se van planteando varias cosas y creo que lo importante aquí más bien es trabajar en el tema de negociación. Lo que debería hacer el gobierno nacional es disponer normas que permitan que la negociación tenga certezas de la regulación, ¿no? Cómo va a ser el tema del incremento salarial, cómo van a ser el tema de las condiciones, y no más bien abrir para que todo se derive en conflictos colectivos que tienen que ir a junta de conciliación y tribunal arbitral. Y lo que está pasando un poco, rescato lo que decían Cristian, es que ahí pareciera que no se quiere actuar y que todo pase por un tubo hasta que hay una decisión arbitral, y un poco con el tema de que si es realmente idóneo el tema de los temas que va a tratar ese conflicto colectivo y de las personas que van a intervenir, ¿no? Ok. Entonces, ese sí es un problema, ¿no? Entonces, yo un poquito quisiera concluir con eso, ¿no? De que lo que tenemos que trabajar son los procedimientos de prevención de los conflictos y que la huelga, si bien está dentro de estos procedimientos, pero la huelga siempre debe ser entendido como la última instancia, ¿no? No puede estar antes, no puede estar dentro de lo que es un conflicto porque distorsiona la capacidad de negociación, ¿no? Crea micropoderes, ¿no? Entonces, que eso no contribuyen a una negociación laboral. Ok, ok. Claramente estamos en el trayecto hacia una situación más conflictiva laboral. Ya se han presentado las demandas de la Central Obrera Boliviana, el gobierno está estudiando y vamos a ver qué pasa el 1 de mayo y cómo llegamos hasta ahí, si es que preparamos un ambiente de negociación, un ambiente de equilibrio en la consideración de las reivindicaciones laborales, la situación real del país, y no nos olvidemos que el Estado es el principal empleador en el país. Doctor Aparicio, para ir cerrando esta cuestión. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo coincido plenamente con que el Estado se ha distraído haciendo una serie de normas que no están relacionadas a una política de tratamiento o una política que afronte de manera seria la conflictividad laboral que siempre va a existir. Eso es parte de la relación laboral. Sin embargo, creo que ha descuidado precisamente lo que le manda el propio convenio 98 de la OIT, que establece que el Estado tiene que hacer políticas que promuevan, que favorezcan la negociación colectiva, porque el conflicto se produce precisamente porque la negociación colectiva no está absolutamente clara en todos los estamentos que participan en la relación laboral, ¿no? Ni el Estado las tiene claro, ni los sindicatos, o no les conviene, y tampoco a los empleadores y no les conviene. Anecdóticamente, yo una oportunidad pregunté a un funcionario, bueno, no voy a dar el nombre, por supuesto, pero pregunté a una funcionaria del Ministerio de Trabajo, ¿por qué dictan las declaratorias de huelga? No, es que esto sirve, doctor, me decían, para ayudar a los sindicatos como un instrumento de presión para la negociación, perdón, a los empleadores como un instrumento de presión para que lleguen a la negociación. Ese es un falso, absolutamente falso o erróneo punto de partida para lograr una negociación. Ok, gracias. Doctora Maldonado. Bueno, a ver, lamentablemente de un tiempo a esta parte se ha visto de que la huelga o el paro es el único recurso que tienen los trabajadores para poder hacerse escuchar. Lamentablemente es así. Yo vería que sería muy recomendable trabajar para la ratificación del convenio tripartito, ¿no? Justamente ¿para qué? Para que haya más atención de parte de los empleadores y de los trabajadores y que ellos puedan solucionar internamente sus asuntos. Y recién, en última instancia, acudir justamente al Ministerio de Trabajo, ¿no? No nos olvidemos que de ambas partes, tanto la parte empleadora como la parte trabajadora,
tiene derechos y obligaciones, ¿no? Los trabajadores asumen la huelga, asumen el paro. ¿Por qué? Porque no son escuchados por la parte empleadora. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, aquí lo que sí hay que hacer es trabajar para la ratificación del convenio tripartito, para que ellos puedan solucionar sus propios problemas. Ok, gracias. Cristian, a ver. A ver, podemos cerrar, yo pienso, con las siguientes conclusiones. Voy a ir de lo último a lo primero. Respecto a huelga, pienso que, como se dijo, es una autoatribución el tema de legalidad o ilegalidad, pero visto que es una forma de presión contra una de las partes, excepto cuando políticamente no le conviene al propio ministerio, porque hay unos maestros o personal de salud vinculado con la protesta. Y lo ponen sinvergüenzamente por escrito, si bien, dice, solo se puede entender la legalidad o no en base a que se hayan cumplido los procedimientos previos. La palabra de moda es, la ley es injusta, y nos hacen perder años hasta que la frase la ley es injusta se ha revertido en el Tribunal Supremo de Justicia. Bien, ahora respecto a ello, es inentendible, pienso que tiene que resolverse un tema legislativo, que al final de la resolución del conflicto en cuanto a procedimiento aparezca lockout o huelga. Porque imagínense por el lado del lockout, miren lo que dice la norma: fracasadas las gestiones de conciliación, los trabajadores que no se convencen por el arbitraje, el resultado, el laudo, irán a huelga, o los empleadores cerrarán la planta despidiendo a los revoltosos y avisando a la autoridad quienes han sido despedidos. No tiene sentido. El propio profesor Isaac Sandoval decía, qué raro, ¿de dónde habrán sacado esa idea de que haya presión cuando ya está resuelto el conflicto? Bien. El tema previo, conflicto colectivo. Sí, hemos visto que finalmente las juntas de conciliación en la práctica no funcionan. Muy buen ejemplo el de la doctora Maldonado, en el sentido que si fuera, por ejemplo, el lío de primas. ¿Hay utilidades o no hay utilidades? ¿Se deben o no se deben primas? Pero en la junta de conciliación, donde se deberían agotar esos ánimos conciliatorios, lo único que hace el inspector es decir, ¿van a pagar de nuevo, sí o no? No, entonces no hay acuerdo, vaya a ese arbitraje. Entonces no hay real negociación, porque probablemente no es su rol, o está mal normado, o está mal entendido. Pero el arbitraje, puedo ver que por lo pronto, por mucho que la credibilidad del Tribunal Constitucional esté muy en duda, a lo cual yo también me sumo, pero hay una sentencia que dice que tiene que haber acuerdo. La parte de considerándose es un poco extraña, porque dice, hasta en arbitraje privado no pueden obligar a alguien a ir a arbitraje sin que tenga su acuerdo unánime con la contraparte, y por tanto jalemos, dice, dicha teoría para aplicar también en lo laboral, lo cual es un poco extraño, pero bueno. Y finalmente se ha visto el tema de personalidad jurídica. Se ha escuchado así sobre el reglamento de la Ley General del Trabajo, artículo 124, respecto a resoluciones supremas. También se ha escuchado el convenio 89 de la OIT, que es ley en la República, y que no debería haber ningún trámite de aceptaciones y de sellos y de aprobaciones. No obstante, y también se ha escuchado que el tema de personalidad jurídica, llamémosle anticipada, es antidespido de dirigentes. Bueno, por lo pronto no se resuelve la contradicción entre la Constitución Política, artículo 51.4, y el decreto 2349, porque cuando vamos a uno de los aspectos, el específico, conflictos colectivos, saber si estás tratando con alguien jurídicamente constituido o no hace la esencia de todo, más allá de los otros temas, como organización de trabajadores y la libertad de organización sindical. Esto es lo que se ha hablado en nuestro programa de hoy. Ok, gracias. Últimas palabras, 2 minutos, Gonzalo. Gracias, Jorge. Sin duda estamos frente a controversias jurídico-administrativas, ¿no?, sobre el rol del Ministerio del Trabajo, que habrá que resolver con nuevas disposiciones legales que ordenen el ámbito del derecho colectivo del trabajo. Y en ese sentido, el desafío ahora está ahí. La mesa laboral ojalá pudiera aportar, y profesionales como los que han participado en este evento también sin duda podrán hacerlo, así como las organizaciones tanto empresariales como sindicales, para que podamos modernizar la legislación del trabajo en función además de las recomendaciones del OIT. Tenemos al frente el trayecto hasta el 1 de mayo.
y partimos de un pliego petitorio que ha entregado ya la Central Obrera Boliviana. Hay una cumbre que se ha realizado en el ámbito empresarial que ha acabado con una serie de recomendaciones y reclamos a la política económica del gobierno. En ese contexto se ha planteado la necesidad de revisar y actualizar la normativa sociolaboral, viene de la parte empresarial. Y finalmente tenemos también de parte de la Cámara de Comercio el planteamiento de que estarían interesados y quisieran llevar adelante una negociación, una reunión con el sector laboral para aplicar el tripartismo en su sector, en el sector de servicios. Y eso me parece a mí novedoso porque el principio de la mesa laboral ha sido desde un comienzo siempre en un ámbito donde los derechos están en conflicto. Es necesario encontrar una manera de resolución temporal y con cierta estabilidad, tomando en cuenta la posición y la visión de las tres partes. Y si pudiéramos de aquí hasta el 1 de mayo contribuir con algunos criterios, porque hay una crisis económica en el país no resuelta, hay una crisis complicada en materia financiera en el sector estatal, y hay una situación de incertidumbre política que puede hacer que reclamos exagerados por parte de una u otra parte lleven a una tensión innecesaria y perjudicial para encontrar un trayecto de pacificación en el país y de cierta justicia y equilibrio en materia de las relaciones sociolaborales. Les agradezco a los 5 participantes por sus valiosas contribuciones y les deseo un buen fin de semana todavía en lo que queda, así como también a nuestros seguidores en el Facebook. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Hasta luego. Muchas gracias, un cordial saludo a todos. Hasta luego. Igualmente a todos, un abrazo. Abrazo.